Hola, bueno, como bien decía vuestro compañero, yo soy Horacio y soy la persona encargada del Comité de Equidad Mundial y también la jefatura en el próximo Mundial de Debate Universitario en Español que se celebra en República Dominicana. Entonces, dentro de este espacio de crecimiento y construcción del propio circuito dominicano, para fomentar ese primer contacto con equidad, me gustaría dar este taller para que las personas que estén presentes pudieran efectivamente tener un primer contacto con lo que es equidad dentro de los espacios de debate y cómo esto aplicaría en un potencial torneo o en el propio Campeonato Mundial de Debate Universitario. Ante esto, honestamente, me gustaría hacer esta formación eh, mm, participativa. ¿En qué sentido? Creo que equidad es un espacio donde, si bien efectivamente existen normas y existen procedimientos claros, muchas de esas cosas dependen de la construcción de este espacio seguro. Esto, en el fondo, también depende de cómo las personas interpretan lo que es equidad y cómo equidad se adapta a los contextos para poder responder a las necesidades, a las necesidades sociales. Entonces, dentro de este taller, sí que me gustaría, antes de empezar, saber alguna de las personas qué es lo que sabe de equidad, qué le resuena en la cabeza y si han podido tener un contacto directo con lo que es equidad dentro del circuito de debate. Y aquí micrófono abierto. Emma, the stage is yours. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Bien, yo entiendo por equidad el cuerpo que tiene que estar presente para que se eviten casos que no queremos en un debate. Por ejemplo, las faltas de respeto, los insultos o incluso los Ujú. golpes físicos. Nunca, en lo personal, nunca he contactado a equidad porque la mayoría de debates en los que he estado han resultado con un ambiente sano. Eso es bueno. Ujú. Okey, o sea, entiendo que hay una primera perspectiva donde quizás se encarga de garantizar la seguridad de las personas participantes dentro de los espacios de debate, ante agresiones o violencias que son más explícitas dentro de lo que son los torneos. Creo que esta formación lo que engloba no solo es esa, vamos a decir, violencia explícita que puede existir dentro de las salas, sino uno, y vamos a pasar a la introducción. Uno, cómo efectivamente es o qué es equidad. Lo segundo, cómo actúa equidad, cuáles son los marcos identitarios y atributos protegidos que existen dentro de debate y cuáles son esos límites de los que hablabas. Luego tendríamos cómo efectivamente tenemos que tener en cuenta cómo está presente equidad a la hora de construir argumentos dentro de debate y qué recomendaciones os puedo hacer yo desde mi experiencia previa. Y por último, los mecanismos de gestión emocional. Todo irá teniendo sentido en su debido momento, por ahora puede ser como muy abstracta la formación, pero creo que es importante todo esto, porque en el fondo debates no deja de ser un espacio donde puede haber competencia, donde hay competencia y donde necesariamente hay personas que confluyen en un mismo espacio-tiempo y eso hace que muchas veces por la tensión de la competición, por la forma en la que nos posicionamos ante la competición, haya problemáticas dentro del debate. Esta asunción hace que equidad sea necesaria, porque en el fondo cuando hay muchas personas que comparten un espacio y que vienen de diferentes zonas, que tienen diferentes construcciones identitarias o que tienen diferentes cosmovisiones ante el mundo, hace necesario que exista un comité que pueda aglutinar y responder ante las necesidades de todas las personas. ¿Por qué esto es importante? Y voy a hacer varios disclaimers aquí. Lo primero es que yo soy una persona que efectivamente ahora estoy dentro la jefatura de equidad mundial, pero yo sí que he tenido un largo desarrollo dentro de debate. Y creo que ese desarrollo es positivo, como por ejemplo juez de la final de CEMUDE 2022, porque te permite tener herramientas de cuáles son los conflictos que se constituyen en debate y cómo podemos atajarlos de una forma sana. Equidad muchas veces se tiene como el comité que viene aquí, molesta, da recomendaciones o muchas veces es punitivista ante las situaciones que existen en debate. Para mí, personalmente, dentro de mi experiencia, creo que existen muchas más aristas que se deben de tener en cuenta y que las personas que efectivamente componen los torneos tienen muchísimas otras formas de comprender cómo lo que han hecho puede ser victimizante o cómo efectivamente pueden existir dinámicas de violencia dentro de los espacios de debate. Varios disclaimers antes de empezar.
Lo primero, este año hemos cambiado el código de conducta. El año pasado existía un protocolo de CEMUDE GIM 2024 y este año ha habido un, vamos a decir, lavado de cara con respecto a qué es el código de conducta en CEMUDE República Dominicana y cómo lo va a interpretar este año el comité, donde, pues, efectivamente soy parte. Quiero hacer esto claro, principalmente porque creíamos que era importante una profundización y una revisión con respecto a cómo Equidad se posicionaba en el circuito de debate y cómo podríamos intervenir o podríamos estar presentes para que el circuito pudiera tenernos en consideración. ¿Cómo se da esto? Haciendo una revisión de los procedimientos y los protocolos que tiene Equidad para dar una mejor experiencia y adaptarlo a cómo el contexto de debate actual funciona. Entonces, esa va a ser la base de esta formación, pero lo segundo es que el diseño gráfico no es mi pasión y, como bien he dicho, creo que esta formación es mucho más representativa y mucho más adaptada a cada una de las personas si hay una participación. Si no la hay, no pasa nada, intentaré participar conmigo mismo o dar respuesta a necesidades que yo he visto dentro del circuito de debate, pero no sintáis miedo a levantar la mano o poder consultar cualquier cosa que sintáis o hacer cualquier tipo de aportación dentro de la formación, porque creo que también es importante para otras personas que puedan ver el taller. Entonces, vamos a ir a el primer punto. ¿Qué es equidad? Yo creo que equidad, en el fondo, tiene muchas y ha podido tener muchas definiciones e interpretaciones con respecto al tiempo. En el fondo, las personas que componen equidad son personas que tienen su cosmovisión y su forma de intervenir. Yo, como psicólogo clínico y como psicólogo experto en intervención social, creo que equidad debe posicionarse y el comité de equidad debe posicionarse, vamos a decir, como el FBI dentro de debate. Es un organismo autónomo e independiente que tiene sus propios criterios a la hora de intervenir dentro de los espacios de debate y dentro de los torneos de debate, y que en el fondo su propósito o la forma en la que tiene de intervenir en estos espacios no es solo la prevención a la violencia, como ya se decía en el pasado en esta formación, sino que tiene por objetivo el promulgar un entorno de debate que sea inclusivo y respetuoso para todas las personas que participan. Como decía, si tenemos a personas que están participando que tienen diferentes cosmovisiones sobre la realidad, tienen diferentes ideologías, diferentes procedencias, diferentes formas de conceptualizar el mundo, este desarrollo para todas las personas tiene que ser garantizado por parte del Comité de Equidad. Debates puede tener unos objetivos para muchas personas y estos objetivos pueden ser dispares, pero que una persona tenga unos objetivos no puede ser pre- una precondición para limitar la participación de otra persona en estos entornos. ¿A qué me refiero? Equidad se encarga de alinear diferentes perspectivas, diferentes posicionamientos y apoyar en el desarrollo de las personas siempre en debate. Entendemos que, al ser una actividad competitiva que requiere de un involucramiento emocional dentro de los espacios, lo que se necesita es que exista un comité que sea capaz de responder a las necesidades de las personas y a situaciones que puedan ser vulneratorias en todos los escenarios y en todos los contextos de debate. ¿Por qué es importante? Pues yo creo que ya lo introducía, pero principalmente porque no todas las personas llegan al torneo en las mismas condiciones, en el sentido en el que pueda haber diferencias étnicas o directamente limitaciones con respecto a la accesibilidad a la que Equidad tiene que responder. Y en el fondo lo que hace es que seamos capaces de dar respuesta a esa forma en la que nos posicionamos ante el resto de personas participantes en debate. ¿Qué quiere decir esto? Si venimos de diferentes espacios, si tenemos diferentes formas de aproximarnos o si tenemos limitaciones, ya sea psicológicas, cognitivas o directamente de accesibilidad fáctica, Equidad es el organismo que se encarga de la protección y de la garantía de que todas las personas puedan tener una accesibilidad mínima necesaria para que la participación pueda darse en todos los escenarios. Eso quiere decir que Equidad responde a todas y cada una de las condiciones que cada una de las personas pueda tener en los espacios de debate o en el propio CEMUDE. Lo segundo es que, al existir espacios diversos, se necesitan reglas de convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Es cierto que dentro del mundo existen diferentes perspectivas sobre muchas cosas. La cultura, la etnia, de dónde venimos, la ideología a la que nos hemos presentado, los valores con los que nos hemos construido, determinan quiénes somos y es importante que se responda ante ellos. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces esas identidades chocan con otras identidades y para eso está Equidad, para aglutinar criterios y poder dar respuesta a todas las cosmovisiones y que éstas puedan manifestarse en debate. En el fondo, construye unas bases donde estas identidades pueden desarrollarse sin necesariamente limitar la participación de ninguna de las personas.
Esto, en el fondo, es para el tercer objetivo, que es fomentar un espacio y un ambiente donde exista respeto y tolerancia en todos los escenarios. Da igual que estemos en una sala, da igual que estemos entre ronda y ronda, o da igual que estemos en un social. Lo importante es que cada persona tiene que ser respetada y, y es igualmente importante para los escenarios y los espacios. Y que se pueda desarrollar en los espacios de debate necesariamente depende de que su seguridad esté garantizada. No solo seguridad física o seguridad en cuanto a violencias fácticas que puedan surgir, sino en el fondo el hecho de que yo me sienta seguro o me sienta psicológicamente apoyado o me sienta emocionalmente estable, dependen necesariamente de la forma en la que yo me posiciono ante debate. Equidad también está para dar respuesta a esas situaciones y esos marcos de tolerancia lo que construyen es que las personas no se sientan victimizadas y puedan, digamos, competir en igualdad de condiciones. En el fondo, lo que genera o la importancia se da por el cuarto punto. En debate, por estas diferentes cosmovisiones, por estos diferentes espacios y por estas inseguridades o dinámicas internas que pueden afectar al debate, se generan situaciones de incomodidad o violencia que muchas veces no son visibles y que dependen o que construyen conflictos sociales. Estos conflictos sociales son normales y son naturales, no solo dentro de debate, sino en cualquier otro espacio donde las personas tengan que coexistir con otras personas. ¿Esto qué implica? Cuando existe un conflicto social, la participación de las personas está en riesgo. ¿Por qué? Si yo estoy inseguro ante un debate, pero encima siento que mi identidad no está siendo protegida, o siento que tengo riesgo de que se vulnere quién soy, lo que hago o cómo llevo el pelo, afecta a la forma en la que yo me posiciono ante debate. Y en el fondo, afecta a cómo yo me relaciono con debate. Para que esa afectación no se dé y esa participación se pueda garantizar, esta equidad. Yo sé que ahora mismo estoy hablando como muy en el aire y estoy como explicando conflictos sociales y estoy explicando cómo funciona la convivencia y cómo las personas tienen que respetarse, pero creo que es importante saber la forma en la que efectivamente Equidad se posiciona y cuáles son las herramientas que tiene para poder posicionarse ante los torneos que sucedan dentro del circuito de debate. Antes de pasar a esa parte, quiero saber si existe alguna duda con respecto a lo que es equidad y cómo equidad se posiciona dentro de o la importancia que tiene equidad dentro de debate. Si no, podemos pasar y en caso de que surja alguna duda, podemos volver en el futuro. Ok, veo que no. Ninguna Por lo duda. tanto, sí, dime. Ah, no, que no, ni que ninguna duda. Todo claro. Genial, fabuloso. En el fondo, lo que quiero decir con esta primera slide es que equidad es una precondición necesaria para que todas las personas puedan participar de forma segura, digna y libre de discriminación. El Comité de Equidad tiene estos objetivos en base a los principios que se plantean dentro del Código de Conducta, que os los voy a narrar e introducir para que siempre estén claros. Principalmente porque estos principios de aplicación son los que no solo dan un marco donde Equidad puede intervenir, sino que también dan la certeza a las personas participantes. Lo que dice el código de conducta es que Equidad siempre debe buscar el respeto a la dignidad de las personas, siempre tiene un objetivo de dar la confidencialidad a todos y cada uno de los procesos que gestione y a todas las personas a las que atienda, tiene que basarse en unos principios de empatía, donde sea capaz de posicionarse dentro de los pies de cada una de las personas, independientemente de dónde venga, de cuáles sean sus preconcepciones y cuáles sean sus ideas previas, para poder dar respuesta a su necesidad, porque su necesidad es legítima. Tiene un principio cuarto, que es el de celeridad. Este principio, en el fondo, lo que hace es, si un conflicto social sucede ahora, hay que dar respuesta lo más rápido posible para que ese conflicto no pueda como aumentar o darse en el futuro con mayor intensidad por el hecho de que haya habido una inacción de equidad. Cuanto antes intervengamos de la mejor forma posible, estamos siendo capaces de dar respuesta al mayor número de casos, pero sobre todo de una forma efectiva para que las personas no sientan ni victimización secundaria, ni sientan un daño porque el proceso se esté dando y aparte se dé respuesta a una necesidad que puede surgir dentro de los espacios de debate. En quinto lugar, lo que existe es la independencia. El Comité de Equidad es un organismo, como decía, autónomo e independiente, que no depende de criterios donde otros equipos académicos puedan estar. Pongamos un ejemplo. El Comité de Adjudicación o el equipo de adjudicación tiene
por objetivo salvaguardar la calidad académica de cada uno de las mociones que puedan surgir, de los debates con las personas juezas que está alocando, etcétera, etcétera. Sin embargo, Equidad, al ser un organismo independiente con otros criterios y esos objetivos que he explicado, lo que tiene es una forma de atajar o de entrar e intervenir dentro de los torneos que siempre garantice que Equidad no esté subyugado a ningún interés que esté por parte de otro equipo académico, sino que sea capaz de correlacionarse con esos objetivos académicos, como se decía, con respecto a la revisión de mociones, y que entonces se pueda llegar a objetivos que no vulneren por parte de ninguno de los comités a ninguna de las personas que están participando. El último de los objetivos, para mí, es de los más importantes, que es la transparencia. Equidad, al dar respuesta a necesidades sociales y necesidades personales, tiene que ser transparente con las acciones que tiene y los mecanismos que tiene como para poder posicionarse dentro de cualquier y cada uno de los espacios de debate, decir lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son los límites y las limitaciones que podemos tener a la hora de intervenir. Efectivamente, da seguridad a las personas y la transparencia es necesaria siempre y en todo lugar. ¿Cómo actúa Equidad? Para esta pregunta hay que saber dónde puede actuar Equidad dentro de debate. Y principalmente la mejor respuesta que puedo daros es que Equidad siempre está presente. Cuando una persona participante se inscribe al torneo, por cómo se establecen los códigos de conducta y tradicionalmente se han establecidos, es como que aceptan la aplicación automática de la política que se circunscriba a ese torneo. Por ejemplo, en el momento en el que entramos en el CEMUDE de República Dominicana, el reglamento que estamos siguiendo o el código de conducta que estamos siguiendo o el código ético o el protocolo, como lo queráis llamar, en el fondo siempre, siempre, siempre está, efectivamente, vamos a decirlo así, son como las cookies, siempre está aceptado por parte de las personas. ¿Por qué? Porque necesitamos asegurar que tanto debatientes como personas juezas, como personas que participen en la organización o equipos académicos, voluntarias, entrenadoras, observadoras e invitadas, siempre se comprometan a un cumplimiento que sienta las bases mínimas de convivencia para que todas las personas puedan estar seguras en ese espacio. Eso lo que quiere decir es que el campo de aplicación de equidad, como bien dice el código de conducta, es absoluto. Tanto de forma geográfica, donde siempre se está presente en todas las actividades que se realicen, competitivas y no competitivas, que estén dentro del cronograma, como también las conductas por redes sociales oficiales que puedan requerir asistencia del comité, siempre van a estar protegidas en esa aplicación concreta que tiene equidad. Por último, el último marco de aplicación es la aplicación temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que inicia el torneo hasta que termine el torneo, Equidad tiene herramientas y tiene que estar presente para poder dar respuesta a las necesidades de las personas. Evidentemente, la forma en la que se relaciona Equidad siempre es en base a la cooperación. ¿Cómo? Con los equipos académicos se coopera para que se pueda garantizar los objetivos de equidad y que sean capaces de relacionarse con los intereses que también tengan otros equipos académicos. Por ejemplo, si adjudicación propone una moción que puede construir o que se puede entender como por parte de equidad, que puede construir victimización, equidad siempre busca o reformulaciones o apoyos para cambiar el wording o apoyos para dar otras herramientas o simplemente decir esta moción puede generar victimización para que efectivamente se pueda trabajar sobre esa moción y conseguir los objetivos comunes, que se garantice la calidad competitiva, pero que también se garantice el espacio seguro dentro del debate. Sé que cuando Equidad dice espacio seguro queda muy en el aire, pero en el fondo es todo lo que he dicho antes. Cuando buscamos esos objetivos, garantizamos que todas las personas se sientan legitimadas para participar en un espacio que les corresponde. En el fondo, lo que quiero decir es que siempre hay mecanismos con cada uno de los equipos académicos y con cada una de las personas participantes para poder atender a sus necesidades y poder, vamos a decir, complementarse y poder dar respuesta. Lo que sucede entonces es que equidad siempre está y tiene que estar presente para garantizar que nunca se puedan dar vulneraciones o violencias que pueden desestabilizar la cohesión y la seguridad dentro del torneo. Em, Vamos allá y vamos a entrar en cuáles son los procesos como tal de equidad. No sé si estabais familiarizadas, pero en el fondo estos procedimientos siempre se dan, a mí me gusta llamarlos como, o diferenciarlos como procesos y procedimientos. Los procedimientos son herramientas que tiene equidad para garantizar la seguridad dentro del torneo. Estos procedimientos pueden ser
incompatibilidades subjetivas, en este caso, que es las que se encarga el comité de equidad. Y por otro lado, también puede ser, por ejemplo, los feedbacks de equidad para las personas que están postulando, la garantía de que va a estar dando apoyo emocional dentro del torneo, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que no están escritas, pero que efectivamente dan certeza a las personas que están participando. Estos procedimientos no estructurados, vamos a decir, en el fondo lo que garantizan es que las personas puedan tener derechos dentro de debate y se pueda responder ante estos. ¿Por qué meto a las incompatibilidades dentro de estos procedimientos? En el fondo, porque dependen de los criterios individuales que pueda tener cada equidad en cada momento. Los lineamientos, lo que sí que puedo deciros es que los lineamientos que sigue este comité o el Comité de Equidad Mundial, o sea, de Equidad CEMUDE, o yo particularmente, son que las incompatibilidades subjetivas son situaciones que surgen de percepciones individuales y que pueden influir en los juicios de las personas juezas y que puedan constituir un conflicto personal o experiencias compartidas que generen prejuicios o favoritismo. Y la diferencia que existe con respecto a las incompatibilidades objetivas es que no necesariamente tienen que ser verificables, pero que sí que pueden afectar a la imparcialidad dentro del torneo. En el fondo, lo que hacemos es darle una visión más amplia a lo que pueden llegar a ser las incompatibilidades. Existen muchas cosas que pueden suscitar o constituir un sesgo y nosotras tenemos que atender ante ese sesgo que se puede construir dentro de los espacios en debate. ¿Por qué? Porque en el momento en el que pueda aparecer un sesgo, existe una desventaja competitiva arbitraria a la que las personas no tienen por qué estar sometidas y para eso existe equidad, para responder ante esas necesidades concretas. Es un procedimiento porque sí, sabemos cómo podemos registrar una incompatibilidad, pero los criterios dependen necesariamente de cada una de las equidades en su momento y aplicación temporal. Lo que sí que efectivamente es un proceso de equidad que está tipificado y que está dentro de los códigos de conducta son los procesos que tengan que ver con denuncias formales. Aquí hay dos. Las denuncias informales, que también serían una forma de procedimiento donde cualquier persona en cualquier momento puede acercarse al comité de equidad o mismamente el comité de equidad puede ver situaciones que puedan suscitar preocupación y atenderlas, dando respuesta con anuncios públicos, dando respuesta con acercarse a las personas participantes y explicarles situaciones que puedan llegar a ser problemáticas. O también, o también como dar respuesta de forma preventiva. Si a mí me dicen, oye Horacio, ha sucedido esto en una sala donde se han vulnerado ciertos atributos protegidos, que luego entraremos a explicar, yo puedo dar respuesta ante esos atributos, o ante esa protección de atributos protegidos en futuras rondas. Yo no puedo cambiar el pasado, pero en caso de que a una persona le haya preocupado que se haya hecho misgendering en alguna de las salas, me permite a mí, cuando una persona denuncia informalmente, el acercarme a la persona y explicarle por qué efectivamente el misgendering es algo problemático. Pero también me permite acercarme a la persona que ha sufrido la violencia y poder darle seguridad de que, uno, estamos para proteger a esa persona y, en segundo lugar, que podemos y tenemos herramientas para poder concienciar al resto de personas de forma preventiva para que no se constituya el conflicto. Estos procedimientos, en el fondo, lo que garantizan es que equidad siempre esté presente, pero siempre permita dar respuesta de forma efectiva a puntos concretos en prevención. Yo como psicólogo, efectivamente, es la formación que tengo y es lo que yo creo que efectivamente deja de constituir un conflicto siempre y dentro de los espacios de debate. ¿Por qué? Principalmente porque en la prevención es lo único que garantiza que las personas puedan entender cuáles son las actitudes que pueden generar daño a otras personas. Pero lo segundo es porque la prevención garantiza que los conflictos sociales no se den en primera instancia. Cuando yo, antes de empezar un torneo como Equidad, veo qué situaciones pueden salir mal y qué situaciones puedo prevenir desde el inicio, en el fondo lo que estoy haciendo es darle seguridad a las personas participantes de que Equidad está presente siempre y en todo lugar. Ahora bien, fuera de los procedimientos, los procesos, como las denuncias formales, sirven para garantizar los mecanismos de escucha y las denuncias dentro de los torneos de debate. Como bien se anunciaba antes, puede haber situaciones en debate que no vengan por un conflicto social que se pueda solucionar con mediación o con reparación o con resolución, sino que necesitan de una intervención por equidad para
Separar a dos personas que están dentro de un entorno que es conflictivo, apoyar a una persona para que no se siga constituyendo la violencia, etcétera, etcétera. Todos los procedimientos están tipificados y dependen de que Equidad recepcione la denuncia, hablar con todas y cada una de las partes para entender qué ha sucedido dentro del entorno social, ser capaz de hacer un procedimiento que dé una resolución a las personas y que posicione a Equidad en uno u otro lado, o simplemente que dé una respuesta general a cómo efectivamente entiende ese conflicto social. Y por último, da resoluciones concretas y tiene unos mecanismos de acción que dependen de lo siguiente o que son los siguientes. Sería, uno, tiene mecanismos para poder investigar, cosa que otros comités capaz no tienen, porque tiene la posibilidad de acercarse a todas y cada una de las personas con unos procedimientos que están cerrados. Lo segundo es que puede y da mecanismos de escucha que muchas veces son en sí sanadores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona viene afectada a un comité o viene afectada a hablar conmigo, en el fondo lo que busco, no solo como psicólogo, sino como oficial de equidad, es dar respuesta a una necesidad. Cuando yo me he sentido poco escuchado dentro de un torneo o me he sentido poco escuchado dentro de una ronda o me he sentido vulnerado, lo primero que necesitan las personas es siempre sentirse escuchadas y sentirse apoyadas. Cuando doy estos espacios y garantizo estos espacios a las personas, lo que estoy haciendo es que se sientan acompañadas desde el primer momento. Lo que tengo que hacer es darle confianzas, garantías y seguridades con respecto a qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer, pero por lo menos que sepan que siempre van a tener el apoyo de equidad para poder responder a cada una de las cosas que puedan suceder dentro de los entornos de debate. En el fondo, es eso, ¿no? Cuando tenemos un problema, siempre tratamos de ir a una amistad que tengamos cercana y que nos dé respuesta. Entonces, equidad es el primer espacio donde puedan sentir que hay una persona que nos entiende, que nos comprende, que empatiza con nosotras y que es capaz de entonces apoyarnos en un proceso que puede ser complicado, puede ser vulneratorio y que el mero hecho de iniciar el proceso puede constituir un problema para la persona. Entonces, cuando equidad garantiza que haya espacios de apoyo y de escucha, lo que garantiza es que las personas confíen en equidad, pero que también se den herramientas para que puedan sentir que están apoyadas, que pueden seguir debatiendo, que pueden seguir estando en un espacio que en ese momento pueden sentir como complejo, complicado, vulneratorio. Cuando damos esos espacios, garantizamos que las personas sientan debate como un espacio no tan violento, como un espacio no tan agresivo y que más allá de la competición tiene sentido por el desarrollo personal que tiene para las personas. Después, evidentemente, dependiendo de la formación de cada una de las equidades, por eso es importante que las equidades estén formadas para dar respuesta a espacios concretos. Equidad puede y tiene la capacidad de dar mecanismos de acción en base a la resolución de conflictos. Yo tengo estudios y tengo especialización en resolución de conflictos. He trabajado con personas fuera de los espacios de debate y sé cómo se puede gestionar una mediación, un arbitraje, una resolución compleja sobre un conflicto particular que dependa de cuestiones o casuísticas identitarias en las personas. Equidad, cuando da esos tipos de mecanismos que, de nuevo, no son tanto procedimientos cerrados, sino que dependen de, o sea, procesos cerrados, sino que depende tanto de procedimientos, lo que la equidad sepa hacer y pueda hacer con garantía de no vulnerar a otras personas, está dando garantías a las personas de que esa equidad es confiable, de que puedo depender o que puedo confiar en esa persona para que trabaje con una situación compleja y que me está afectando y que me siento apoyado y que estoy siendo apoyado y que estoy siendo apoyado por parte de equidad. Después, lo que ya anunciaba, medidas restaurativas. El mero hecho de que te escuchen ya es restaurativo, pero también que te den una resolución donde te digan qué ha sucedido, cuál ha sido la perspectiva de la otra persona, cómo equidad te está protegiendo, también es sanador, también es restaurativo. Esas medidas de apoyo tienen ese fondo y ese objetivo de ser restaurativas para las personas que puedan acudir a equidad. Construir espacios de protección siempre y en todo lugar, cuando Equidad se preocupa por las particularidades de cada una de las personas, sobre todo por las particularidades que puedan tener vamos a decir, un involucramiento identitario, lo que genera entonces es que esta protección se dé siempre y en todo lugar. Cuando viene una persona que está en situación de discapacidad y que en este momento no tiene unos espacios lo suficientemente adaptados,
hace que yo, cuando respondo a su necesidad, haga como que la situación de discapacidad desaparezca. Esa persona puede competir en igualdad de condiciones en el momento en el que tiene acceso a un ascensor o que tiene acceso a un atril o que tiene acceso a un dispositivo electrónico para que entonces pueda competir y tenga la garantía de que está compitiendo en igualdad de condiciones con las otras personas, porque esa situación de discapacidad no es absoluta, sino que depende de un contexto que es limitante. Después da espacios de acompañamiento, que se entendía con todo lo que he dicho, ajustes a la accesibilidad, que también se entendía, y por último, seguimiento y monitoreo. Los conflictos sociales no son estables, no es yo insulto a alguien y eso se queda en el vacío y no tiene más repercusión, como se analiza la situación en frío y en ese momento. No, no, no. Los conflictos sociales avanzan, progresan y se adaptan en el momento en el que somos capaces de monitorear y dar seguimiento a situaciones concretas que sucedan dentro de los espacios de debate. Estamos entonces respondiendo ante la complejidad que son las problemáticas y los conflictos sociales en lo absoluto. Cuando nos adaptamos y comprendemos que nos estamos adaptando en pro de un beneficio máximo, lo que estamos entonces es garantizando que las personas siempre vayan a estar protegidas, independientemente de si el contexto se mantiene igualmente o se ha modificado en alguno de los sentidos. Sé que esto es muy complejo y que depende de muchas cosas. Yo solo quiero dar como un primer acercamiento sobre qué puede, qué no puede hacer equidad y qué es lo que busca equidad con estas dos primeras diapositivas. Es muy complejo resumir qué es lo que hace equidad, porque al estar presente en todo y poder intervenir de diferentes formas, hay cosas que evidentemente me dejo fuera. Lo único que es importante es que sepamos que equidad va a estar siempre, e incluso aunque haya cosas que puedan no estar dichas en todo lo que acabo de decir hasta ahora, también son importantes y siempre podéis acercaros a Equidad para hacer consultas y que os respondan preguntas sobre cosas concretas que os susciten preocupación dentro de los espacios de debate. Ahora bien, sé que esto es complejo y por eso quiero abrir un espacio de dudas. Si existe, tenéis el micrófono abierto, podéis levantar la mano y podemos conversar cuáles podrían ser situaciones concretas que dudéis si Equidad puede intervenir o no puede intervenir, o cómo intervendría en situaciones concretas. Ya sea un conflicto, una agresión, una violencia concreta, lo que queráis, podemos conversarlo. Adelante. Buenas, yo entré un poquito tarde y no sé muy bien cómo empezaron a hablar, entonces como me perdí de la introducción, quiero saber si el tema que están tratando es parte del modelo de las Naciones Unidas o algo aparte. El modelo que estamos siguiendo, o equidad, donde tiene sentido, es, o bueno, donde está estructurado, es dentro del formato del parlamentario británico. CEMUDE sigue estos lineamientos y sigue este formato, sobre todo en la categoría Open. Entonces sí, es parlamentario británico. Pero lo que quiero decir con esto no es solo que Equidad pueda participar solo en parlamentario británico, sino que al existir multitud de modelos de debate, con multitud de necesidades y que en el fondo em, puedan suscitar las mismas problemáticas, como lo mismo que puede suceder en BP, puede suceder en académico, puede suceder en Moon o puede suceder en lo que sea. El mero hecho de conversar con respecto a que equidad es importante asegura que se tenga presente no solo en el formato o en el circuito BP, sino en cualquier otro circuito que lo pueda necesitar. Hay muchas personas que se me han acercado de académico diciéndome la necesidad que muchas veces existe de que equidad esté presente para garantizar la seguridad de las personas participantes. Entonces, sí, ojalá Equidad pudiera funcionar en otros espacios, pero por ahora depende de donde sí que está tipificado y donde constitucionalmente se tienen garantías, que es en el circuito de parlamentario británico. Dime, que hay una mano levantada. Bueno, yo tengo una pregunta algo curiosa y es referente a cuál es la máxima situación que Equidad podría tolerar y referente a que en caso de que tome acción, la acción que tomaría sobrepasaría el poder de alguna jefatura en ese sentido. Entiendo o creo que puedo entender lo que me estás diciendo, rollo, ¿cuál sería el conflicto más grande al que yo me he tenido que enfrentar? O que Equidad se podría llegar a enfrentar, pero si quieres como tangibilizármelo en algún ejemplo que tú tengas presente, te Mm. escucho.
Te podría decir, por ejemplo, en caso de que dos personas empiecen a pelearse en medio debate, Ujú. así, agresiones físicas. Ok. Eh, Mira, eso es intolerable, pero eso es intolerable no solo para Equidad, sino para cada uno de los países. Los delitos que tienen que ver con agresiones o los delitos que tienen que ver con daños físicos a la integridad física están recogidos por parte de los códigos penales de cada uno de los países. Evidentemente, si yo me encuentro en un espacio de debate donde hay dos personas que se están agrediendo físicamente, públicamente, lo primero que haría es tratar de resolver ese conflicto, no como que vaya a parar de que las personas se tengan enojo entre ellas, sino por lo menos responder ante separarles. Eso es suficiente, por lo menos para parar ese conflicto primero, o buscar las alternativas para separarles. Cuando dos personas en un espacio de debate no son capaces de gestionarse emocionalmente lo suficiente y que llegan incluso a las manos, lo que me está diciendo es que son dos personas que, por lo menos en el momento, no son capaces de estar presentes en un espacio de debate sin que constituyan agresividad. Eso no solo afecta a las dos personas que se están pegando en primer momento, sino a todas las personas que puedan estar presentes dentro del espacio. Entonces, para mí, el modelo de actuación es separar a las personas, buscar información para saber qué es lo que ha sucedido, contactar con las autoridades pertinentes, ya sea de las como la universidad o el país, para, en caso de que haya habido alguna lesión, que puedan responder ante esa necesidad. Y por último, o sea, yo creo que cuando dos personas se agreden es momento suficiente como para decir, basta. Si las dos personas continúan con el conflicto, si se habla con las dos personas y siguen teniendo ganas de entrarse a golpes, no pueden estar en un espacio académico y no pueden estar en un espacio público. Por tanto, evidentemente, habría que evaluar la forma en la que estas dos personas o no estuvieran presentes en los espacios de debate, dentro de coexistir la una con la otra, o que directamente no pueden estar dentro de un entorno de debate competitivo, sano y constructivo. Por tanto, pues se podría evaluar que estas otras personas no continuasen dentro del torneo. Em, de nuevo, es especulativo y dependería de cada una de las situaciones, pero en el fondo sí que sería eso. Espero haber solventado la pregunta y yo creo que también es como muy gráfico. Yo creo que también podría dar incluso yo ejemplos concretos, ¿no? De qué es lo que más sucede en debate. Por ejemplo, entramos en una ronda y hay una persona que nos dice que se ha sentido extremadamente vulnerada porque una persona estaba haciendo comentarios que eran muy, muy violentos. Por ejemplo, yo soy una persona que pertenece al colectivo LGBT y de repente hay una persona que está haciendo comentarios abiertamente machistas, abiertamente LGBTífobos, eh, eh, y homófobos dentro de los espacios de debate. Eso puede suceder y es algo que, aunque creamos que no es deseable, sigue sucediendo en los espacios a día de hoy. Entonces, muchas veces pasan dos cosas. Uno, la persona necesita apoyo emocional porque ha vivido una situación que le construye y le genera violencia. Pero lo segundo es trabajar con la otra persona. Esta equidad, concretamente, y yo, no entiendo cómo funcionan los conflictos sociales de forma rígida. No entiendo que haya un víctima-victimario en todos los escenarios. Las personas también son víctimas de sus condiciones en el momento en el que construyen una agresión. Hay que entender el conflicto en profundidad para saber si la otra persona deliberadamente lo estaba haciendo, la otra persona se arrepiente de haber hecho daño a otra persona, la otra persona era consciente del daño que podía estar generando, etcétera, etcétera. Está en criterios de evaluación del código de conducta de este año. Que en el fondo lo que me dicen es, tengo que trabajar con la persona para que ha recibido la vulneración, para darle certezas de que no va a suceder, de que Equidad está presente, de que se van a dar anuncios y que se va a contener ese problema desde ahora. Pero por otro lado, también tiene que estar presente para la otra persona, para atender a esos criterios de evaluación y saber si efectivamente esa volitividad estaba presente. Y también hacer entender que Equidad también es un organismo que puede construir y ser un motor de cambio. No podemos decir, tú has hecho algo mal y ya. Hay que dar herramientas, explicar a las personas y transformar a las personas para que en un futuro no sigan constituyendo espacios donde pueda existir violencia. Eso es lo único que garantiza, uno, que la persona o que el conflicto se contenga en primer momento, pero lo segundo, que se pueda dar respuestas a conflictos futuros que puedan surgir por esta problemática.
Si yo me paro a dar un anuncio y digo, no se peguen, pues posiblemente no tenga tanta importancia. Pero si me planto a dar un anuncio dentro de todo el auditorio y explico por qué los heurísticos existen, luego entraremos a saber qué son los heurísticos, porque es importante que las personas no se sientan violentadas dentro de los espacios en debate, qué son los sesgos y los estereotipos y por qué se posicionan en debate. En el fondo lo que estoy haciendo es dar respuesta de forma más completa a la persona que recibió la vulneración, pero también poder explicar tanto a esa otra persona como a otras personas que estaban dentro del auditorio por qué la manifestación de estereotipos en debate es lesiva, porque replica violencias. Si yo tengo un sesgo y soy homófobo y replico esos comentarios y esas conductas en debate, lo que hago es que el círculo de la opresión se siga manifestando siempre y en todo lugar. Cuando se ataja, cuando se conciencia, cuando se transforma y se busca dar explicaciones cercanas y empáticas con la otra persona, entendiendo el contexto donde viene y qué es lo que puede hacer que haya llevado a que esos comentarios se dieran en primer lugar, hace que se pueda explicar a las personas porque hay ciertas conductas que son problemáticas y no solo anunciarles que son problemáticas, sino dar herramientas y mecanismos para que sepan cómo cambiar y reestructurar esas conductas que pueden dañar a otras personas. Em, y sí, para mí eso es como lo que más sucede en debate, pequeños conflictos, pequeñas situaciones que requieren de atención emocional desde el primer espacio. Por eso para mí creo que una capacitación en psicología, donde luego entraremos, puede ayudar a las personas a sentirse cómodas debatiendo, pero también construye un motor de cambio para que otras personas puedan sentir que Equidad es un amigo donde se puede acudir siempre y donde puedes tener herramientas con personas que tienen capacitación para que cierto tipo de violencias, cierto tipo de desconocimientos puedan tener un espacio donde se pueda conversar y puedas decir, oye, no entiendo esto, me gustaría que me lo explicases, o no entiendo por qué esto es importante, me gustaría que me lo explicases. Y así somos cercanas con las personas y damos herramientas para que no se replique la violencia o no se pueda faltar a otra persona si por desconocimiento. Entonces, sí, eso sería como la forma en la que actuamos. De nuevo, al ser muy amplio, es complejo que se pueda abarcar todo en una formación, pero tanto si tenéis dudas ahora, me las podéis preguntar o plantearme casos concretos, o si en el futuro os pueden surgir dudas, tanto a las personas que estéis aquí presentes como cualquier otra persona que pueda ver la formación, podéis contactarme y podemos hablarlo y podemos conversarlo, que creo que es la mejor forma en la que se puede entender cómo funcionan los conflictos sociales, las dinámicas sociales y las problemáticas sociales y cómo se pueden atajar desde los espacios que Equidad garantiza. Ok, visto cómo actúa Equidad, para mí es importante entrar en cuáles son los límites que existen en debate, ¿no? He dicho que Equidad tiene muchos mecanismos para solucionar problemas concretos, que tiene muchas herramientas para poder apoyar a las personas, pero también dando respuesta a la pregunta que ha surgido, la última pregunta que ha surgido, es importante que se sepa cuáles son los límites, cómo conseguimos debatir sin dañar a otras personas y cómo conseguimos construir un entorno social que sea agradable para todas y cada una de las personas que están presentes dentro de los torneos. Para mí es importante entender no solo lo que yo creo personalmente, sino lo que está manifestado dentro del código de conducta. En el pasado, lo que existía era, después de explicarte los marcos de actuación donde estaba Equidad presente, te decían, estos son los atributos protegidos: sexo, etnia, género, etcétera, 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 y te constituía una lista donde había cierto tipo de atributos protegidos que se tenían que proteger siempre y en todo lugar. ¿Por qué creo que como esa aproximación es incompleta? Y dos, porque creo que tenemos que tener una definición más amplia dentro de debate de lo que son los esquemas identitarios para dar respuesta a las particularidades de todas y cada una de las personas. Uno, creo que es incompleto porque el hecho de pointear que existen atributos protegidos reconoce, o bueno, no reconoce que esos atributos protegidos existen por algo. Dar unas explicaciones sobre estos atributos protegidos existen y son los que hay, no termina de ser suficiente, y creo que los atributos protegidos tienen una base social importante, que es que hay cierto tipo de identidades que están más vulnerabilizadas y que se tienen que proteger a esas identidades por encima de todo. Pero lo segundo es que los atributos protegidos se adaptan.
cambian con el tiempo. Los atributos protegidos que se tenían en 1970 no son los mismos que se tienen ahora. Los atributos protegidos que se tienen o que se pueden percibir en Colombia no son los mismos que se pueden percibir en España, porque hay bases sociales que por la legislación, por el pensamiento mayoritario de las personas, se garantizan y otras que no. Lo que hay que hacer entonces desde Equidad es revisar como completamente qué es lo que compone un atributo protegido y reconocer si eso es un atributo protegido en el contexto determinado o no es un atributo protegido en el contexto determinado. Sí que me gustaría entonces dar esa definición más profunda, ¿no? ¿Qué son los esquemas identitarios que tienen las personas y que las personas construyen? Y a partir de ahí podemos entender una definición más profunda de por qué los atributos protegidos importan. Si me salto algo o me paso de cualquier cosa, yo recomiendo una lectura que es bastante profunda sobre esto, que es el Código de Conducta, pero aún así creo que es bueno pasar de puntillas por ellos. ¿Por qué? Para entender qué es lo que puede constituir violencias dentro de los espacios de debate y qué es lo que puede afectar a otras personas en los espacios de debate. Los esquemas identitarios, en el fondo, reconocen que hay personas que por esa diversidad de situaciones, diversidad de experiencias, diversidad de vivencias, diversidad de contextos, determinen la experiencia humana de cada persona. En el fondo, estos esquemas identitarios dependen de cómo la persona haya interactuado socialmente, cuáles son sus experiencias personales o cuáles son sus contextos culturales determinados que hacen que tenga una definición propia de lo que es esa persona. En el fondo, es lo que me constituye, lo que me hace persona, lo que yo creo que es importante para mí, las vivencias con las que yo me he construido. Por ejemplo, yo soy una persona que lleva muchos años en debate y que debate se ha convertido en una parte extremadamente importante de mi vida. Entonces, para mí, fuera de debate, debate forma parte de cómo yo me concibo como persona, de lo que soy yo como persona y lo que constituye mi identidad. En el fondo, eso es como una pieza más que se ancla a mi ser, a mi yo, a la forma en la que yo me percibo ante el mundo y ante eso construyo partes de mi identidad. En el fondo, esto es el reconocimiento de la identidad en lo absoluto. Las personas se relacionan con otras personas, construyen su identidad, se construye un diálogo social entre la persona y su entorno que hace que haya un reconocimiento mutuo. Yo me reconozco a mí mismo como persona, tú te reconoces a ti mismo como persona y el otro se reconoce a sí mismo como persona en otros contextos diferentes. ¿Qué determina eso? Que cómo yo soy y cómo me percibo, cómo el otro es y cómo el otro se percibe, es importante hoy, mañana y siempre. Independientemente de cómo se manifieste, esas personas tienen una construcción identitaria que tiene que ser entendida por parte de otras personas. Dentro de debate, lo que entiendo es que estas construcciones sociales que tenemos, tanto contextuales como personales, se manifiestan dentro de los entornos de debate. Hacen que las personas, las instituciones y los marcos normativos determinen cómo yo me relaciono con la otra persona que está debatiendo, me relaciono con otra persona que tenga contextos determinados de privilegio o de marginación. Y hacen que lo mismo que opera en la sociedad, donde entendemos que existen desigualdades, se manifieste en debate, donde también comprendemos que esas desigualdades tienen que ser escuchadas y que existen estructuras de poder que determinan qué entidades son importantes y qué entidades no son importantes. Por ejemplo, si fuera de debate existe una cosa que por bibliografía se ha entendido como la heteronorma y existe un marco normativo que determina que las personas que las personas son heterosexuales de base, el hecho de que tú seas una persona disidente a nivel sexual hace que tú seas una persona que está fuera de la norma y que al igual que fuera existen discriminaciones que se manifiestan hacia las personas homosexuales, dentro del circuito de debate también pueden existir esos marcos de violencia que se tienen que solucionar y que se tienen que atajar y que se tienen que entender para entender que esta homofobia se manifiesta no solo fuera de debate, sino también en contextos determinados de debate. Cómo nos expresamos, cómo nos posicionamos ante la otra persona, cómo nos posicionamos nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el fondo, lo que hace esto, o lo que construye todo esto, es que haya que reconocer que las otras personas son importantes, que existen
daños y desigualdades que dependen y que determinan la dignidad de cada persona y que se tiene que proteger esa dignidad siempre y en todo lugar. Lo que hace entonces es que los atributos protegidos sirvan para justificar que existen condiciones, situaciones o identidades que están más vulnerabilizadas, ya sea en un entorno social fuera o en un entorno dentro de debate al que se tenga que proteger. Son lo que yo me expongo, cómo yo me expongo y cómo formas de discriminación pueden aparecer y me pueden dañar siempre. Esta exclusión, esta discriminación, es lo que Equidad trata de proteger, dando atributos protegidos que, bajo una perspectiva, vamos a decir, interseccional, busque la forma en la que las personas se relacionan y proteja cierto tipo de identidades que constituyen un riesgo o que son de especial protección para garantizar que todas las personas se sientan protegidas. Esta es la definición que creo que mejor define qué son los atributos protegidos y los esquemas identitarios. De nuevo, voy a justificarlos y voy a explicaros algunos de ellos, pero sí que creo como que si en algún momento surge cualquier duda, podáis levantar la mano y lo podemos dialogar. Estos atributos protegidos, bajo esta definición de que todas las identidades son importantes, son o pueden ser, pero ojo, nunca estarán limitados porque son adaptables, como decía antes, necesitan de una revisión constante. Pueden ser el origen étnico, la nacionalidad, la ascendencia, la lengua, el lugar de procedencia, el color de piel, el género, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, el estatus socioeconómico que construye diferencias y desigualdades, las condiciones de salud o condiciones de vida de las personas, las prácticas o experiencias que se den por parte de las personas en el ámbito privado o ámbito sexual, la afiliación política, las creencias religiosas o experiencias personales que estén vulnerabilizadas en su contexto. Por ejemplo, si entendemos que aparece una persona que tiene unos rasgos concretos, esos rasgos concretos no pueden ser objeto de discriminación. Esa forma en la que se posiciona ante el mundo no puede ser una justificación para poner en detrimento la identidad de otra persona. Que una persona sea una persona indígena no puede ser una justificación para que otras personas vulneren a esta persona o hagan de eso una situación que construya una violencia dentro de debate. Entonces, en el fondo, es evaluar a cada una de las personas en sus contextos específicos y dar a entender que siempre existen objetivos de visibilizar y atender las condiciones de vulnerabilización que existen dentro de los contextos sociales para que se reconozca y se respete a todas y cada una de las identidades. ¿Por qué entonces estos esquemas o esta identidad, como a mí me gusta hablarlo, son importantes en debate? Porque en el fondo somos personas jóvenes, somos personas que estamos dentro de espacios formativos y que lo que aprendamos ahora nos va a condicionar para construir una mejor sociedad en el futuro, y que en el fondo, cuando comprendemos que el respeto es una base inherente de cómo tenemos que posicionarnos ante otras personas, nos garantiza, uno, que en debate estemos seguras, pero dos, que en el futuro no repliquemos situaciones de violencia y podamos levantarnos ante situaciones que sean discriminatorias, vulneratorias y que no respeten la dignidad de las personas en lo absoluto. El respeto a la dignidad es absoluto siempre y el trabajo de equidad está para eso. Ojo, esto no solo depende del trabajo que Equidad tenga, sino que depende de un trabajo colectivo de las personas para garantizar que todas y cada una estén protegidas dentro de los espacios de debate. Cuando no hay nada que proteja más a un colectivo que el colectivo en sí mismo esté concienciado sobre una problemática. Porque en el momento en el que aparece esa problemática, se puede responder ante ella de forma concreta, de forma absoluta y de forma protectora hacia las personas que puedan sufrir discriminación. Cuando todos tomamos conciencia es donde todos podemos proteger a la persona que está al lado nuestra, y Equidad, en el fondo, lo que busca es que el entorno social proteja al entorno social y que dé recomendaciones y tenga aproximaciones donde pueda proteger a ese entorno social. Esta es la aproximación más teórica que va a haber dentro de la formación. Sé que ha sido larga y sé que es densa, pero personalmente creo que es importante para entender por qué equidad es importante, por qué
actualmente sigue habiendo un no reconocimiento de determinado tipo de atributos que son importantes y tienen que ser reconocidos dentro de los espacios de debate. Porque es cierto que que siguen existiendo vulneraciones dentro de los espacios de debate y porque efectivamente es cierto que a día de hoy hay personas que no reconocen la interseccionalidad y los marcos identitarios comunes donde equidad se tiene que posicionar. ¿Esto implica que existan identidades que sean más importantes que otras? No. Lo que implica es que como todas las identidades tienen que ser protegidas y hay identidades que por el contexto y por las preconcepciones de marcos que actualmente se manifiestan dentro de la sociedad están más vulnerabilizadas, tenemos que proteger a todas las identidades, pero sobre todo a aquellas identidades que tengan más riesgo de exclusión dentro de los marcos sociales. Cuando históricamente se ha constituido una problemática, es importante que atendamos esa problemática para que no se replique en el futuro y poder entender cómo ésta se manifiesta dentro de los espacios de debate, que es justo lo que vamos a ver después en la formación. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ok, entiendo que no. Y me decís que no, cosa que espero haber sido lo suficientemente claro. Explico esto porque en el fondo lo que yo he visto como equidad y lo que yo he visto fuera de equidad como psicólogo es que la mayoría de conflictos, de daños, dependen de estos marcos identitarios para poder reconocer la individualidad de otras personas. Cuando lo reconocemos, la probabilidad de que se constituya un conflicto social se reduce significativamente. No lo digo yo, sino que también lo dice la evidencia científica y equidad también está para concienciar dentro de estos espacios. Vamos a ir al cuarto de los bloques que tengo preparados para esta formación y en el fondo es entender cómo funciona debate y cómo opera debate o qué cosas tenemos que tener en cuenta en debate que pueden constituir un problema o sobre todo qué debemos de tener en cuenta a la hora de debatir que puede mejorar la forma en la que aportamos a ese trabajo colectivo que decía previamente. Para esto, quiero hacer una diferenciación entre buenas prácticas y dinámicas que pueden llegar a ser vulneratorias dentro de los espacios de debate. En el fondo es volver a remitirme al código de conducta, porque creo que esas explicaciones son profundas y son importantes. Pero lo que quiero decir es que cuando entramos en una ronda, cuando estamos siendo panel o cuando estamos, o mira, fuera de los espacios de debate BP, como cuando estamos ahora a punto de enfrentarnos a un discurso o cuando estamos dentro de un espacio social, se pueden construir problemáticas y pueden existir dinámicas que sean más adecuadas y menos adecuadas. Voy a daros un par de ejemplos y sobre todo quiero matizarlo con un ejemplo concreto. Para mí es importante entender cuál es el problema con el que más me he encontrado dentro de los espacios de debate y que más incidencia tiene en los espacios de debate y que más creo que se tiene que solucionar dentro de los espacios de debate, por justo lo que explicaba anteriormente, que es cómo los estereotipos existen y cómo nosotros nos posicionamos ante ellos. En el fondo, cuando una persona tiene unos estereotipos determinados, lo que existe son unos heurísticos, que ahora entramos en lo que se manifiestan y que dañan a otras personas por la replicación que tienen estos heurísticos. ¿A qué me refiero? Cuando yo estoy en un debate y permito que mis atajos mentales me lleven a la primera atribución que yo haga sobre un grupo o sobre una persona, lo que hace es que posiblemente esa atribución o ese atajo cognitivo se equivoque y haya generalizaciones. Por ejemplo, todos los inmigrantes roban. Es una de las generaciones más normales y a las que más nos tenemos que adecuar o a las que más nos enfrentamos las personas que estamos dentro de comités de equidad. En el fondo, son cosas que, se, que simplifican la realidad y que frecuentemente son dañinas hacia personas o grupos basándose en atribuciones o características de género, orientación sexual, etnia, y que reducen la identidad que hablábamos antes de las personas a cosas y atributos tan pequeños y tan concretos que niegan la individualidad de las personas y perpetúan los perjuicios siempre, siempre, siempre. En el fondo, lo que sucede es que se materializa en debate
de las siguientes formas. Normalmente suele haber como lenguaje ofensivo, suele haber una asignación de características que están injustificadas y que refuerzan las dinámicas de exclusión, como por ejemplo cuestionar la validez de unas dinámicas relacionales o afectivas y que en el fondo después termina siendo estigmatizante en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo estereotipos para ilustrar puntos a la hora de argumentar, lo que estoy haciendo es dañar directamente a las personas que puedan estar no solo en la sala, sino que replico violencias. Por ejemplo, si yo a la hora de referirme a una persona dentro del colectivo como maricón, lo que estoy haciendo es reducir la identidad de la persona solo a la palabra maricón. Lo que estoy haciendo entonces es que esa representación y esa connotación negativa que yo tengo y que el resto de la sala puede tener porque constituye una imagen social, se replique y se legitime por el mero hecho de haberse expresado. Y eso es problemático. Esa es una de las dinámicas que vulnera. ¿Qué puedo hacer dentro de las buenas prácticas para evitar esas cosas que son problemáticas? En el fondo, ¿cómo deconstruyo las generalizaciones, los estereotipos y los heurísticos, los atajos mentales? ¿Cómo puedo hacerme consciente de las cosas que pueden llegar a ser problemáticas? Tengo que, antes de entrar en sala y antes de dar el discurso, reflexionar sobre lo que voy a decir. ¿Qué voy a ejemplificar? ¿Qué voy a argumentar? El mero hecho de yo hacer explícita una duda o una potencial problemática que yo pueda tener ante un heurístico o una generalización, o si voy a hablar sobre un colectivo concreto, el reflexionar sobre cuáles son las atribuciones y las generalizaciones o las ideas mentales que yo tengo y discutirlas con mi compañero, lo que van a generar es que haya una reflexión y haga consciente algo que era inconsciente en mi cabeza y que provocaba que existieran discriminaciones cuando se manifestaban. Lo segundo es basarnos en ideas y no en identidades. Las identidades pueden ser determinantes, ¿no? Hay grupos que pueden ser más o menos heterogéneos. Por ejemplo, asumir que todos los grupos indígenas son iguales es ser poco consciente de cómo funcionan. Asumir de que todas las personas dentro del colectivo son iguales es asumir efectivamente una situación que constituye una identidad, pero que no es cierta. Constituir que todas las personas dentro del espectro autista son iguales es reducir a una persona a una identidad concreta que no es legítima. Entonces, deconstruamos ideas, argumentemos sobre las ideas planteadas en el debate sin necesidad de vincularlas a atribuciones positivas o negativas que puedan dañar a personas o a colectivos. Y por último, seamos francos. Lo más importante es educarse, leer, tener evidencia sólida, ejemplos inclusivos, lenguaje neutro, depende necesariamente de que estudiemos sobre las temáticas que luego nos van a poder aparecer en debate. Debates es una cosa que si nos importa es muy importante porque luego nos permite tener herramientas en el futuro y en el fondo lo que hace es que cuando entendamos las palabras, por qué es problemático, cómo funcionan las identidades sociales, que atendamos a este tipo de talleres, que nos leamos el código de conducta, hace que seamos conscientes y estemos concienciados ante la problemática social. Cuando nos concienciamos, leemos, estudiamos y entendemos la magnitud de la problemática, es cuando podemos atajarla, dejar de replicarla en los contextos específicos de debate y dejar de dañar a personas cuando nos enfrentamos a dar un discurso, a dar unas explicaciones, a hablar con otras personas, a interactuar con otras personas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que como comunidad lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que debate sea un entorno donde todas las personas se sientan seguras para participar y los estereotipos no solo dañan a las personas atacadas, sino que empobrecen la calidad de los argumentos. Utilizar estereotipos no va a hacer que argumentemos mejor, al contrario, va a hacer que la persona jueza nos mire y haga eso que acabas de decir puede ser problemático. Entonces, cuando nos centramos y nos alejamos de los prejuicios y nos centramos en las ideas, transformamos los espacios en lo conjunto, que es lo que decía anteriormente, y fomentamos el respeto, la inclusividad y el pensamiento crítico, que son los objetivos primeros por los que debates existe. Espero que esto haya quedado claro y que haya diferencias entre que hay dinámicas que vulneran, que luego podemos entrar a enunciarlas, y las buenas prácticas, pero me gustaría saber, o sea, había una mano levantada, no sé si esa pregunta sigue estando o no sigue estando, pero os escucho. Disculpe, fui sin querer.
Ok, sin problema. Em, Vamos a dar algunos ejemplos que da el código de conducta, que evidentemente son reduccionistas y que muchas veces son concretos, pero que son muy claros. Dentro de las buenas prácticas, lo que podemos hacer es precisamente lo que decía, la presentación y pronombres, el consentimiento positivo, el romper con los estereotipos son dinámicas que fortalecen la cohesión del grupo, que ayudan a constituir un mejor circuito de debate. Esto todo está en el código, pero después también podemos revisar lo que son dinámicas que vulneran. El barracking, el levantarnos constantemente y decir, poi, 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 poi. El tener cierto tipo de dinámicas o estilos de debate que puedan ser agresivos, confrontativos y que favorezcan la competitividad tóxica, la disrupción y la tensión dentro de los espacios de debate, construyen incomodidades que afectan a las personas. Esta forma de posicionarse desde o respeto o yo y mi individualidad por encima de todo, hacen que, dependiendo de cómo nos posicionemos, hagamos sentir a otras personas más seguras o menos seguras. Por lo tanto, de construir esto, el qué dinámicas pueden afectar a otras personas, el romper con el misgendering, romper con las generalizaciones, romper con la difusión de información personal que pueda ser particular, el romper con nuestros estilos de debate para hacerlos más inclusivos, el de construirnos como personas, es lo que siempre va a garantizar que esas dinámicas que pueden afectar a otras personas no se manifiesten en debate. Obviamente, dentro de la pregunta que se me hacía antes, hay conductas que están prohibidas y que tienen que estar prohibidas porque si no se rompe el espacio social que intentamos construir como comunidad. Es cierto que no se permite el acoso, no se permite el hostigamiento, no se permite la discriminación, no se permite la revictimización, no se permite la violencia, no se permite el acoso sexual, el hostigamiento sexual y el abuso sexual porque son mínimos básicos que se tienen que garantizar para tener un espacio social funcional. Si permitimos que este tipo de conductas y dinámicas se den, no solo no estamos respondiendo ante cómo funcionan las identidades, sino que estamos rompiendo con la cohesión dentro de los espacios de debate y es importante que siempre garanticemos que las personas estén respondidas y que se pueda entonces tener un grupo que funcione y que sea adecuado para que todas las personas puedan ser incluidas y estar incluidas. Esto es lo más importante y lo que creo que demandaba la formación, el atender a que necesitamos de construir nuestros estereotipos y entender la importancia de la identidad es muy importante para entender que la identidad puede depender de muchas aristas y muchos factores. El buscar tener cuidado y el deconstruir nuestras generalizaciones hace que seamos mejores personas debatientes, no solo porque respetemos las identidades de los otros, sino porque también nos construye con personas donde el razonamiento y el pensamiento crítico forma parte de nuestra construcción como persona. Somos mejores personas cuando debatimos sin generalizaciones porque no replicamos violencias. Esto es, yo creo que lo más básico y lo que siempre dice Equidad es que no se utilicen generalizaciones. Creo que os he dado mil y un formas de no romper o de romper con las generalizaciones. De nuevo, si no, podemos discutirlas y creo que es importante discutirlas porque cuando se discuten las cosas se construye y se constituye conciencia, que es mi objetivo último como Equidad. Hasta aquí hay alguna duda, porque si no vamos a lo último que para mí creo que es de lo más importante en la formación, que es la forma en la que nos enfrentamos a debate a nivel emocional. Veo que no. Por lo tanto, si tenéis dudas, no, levantad la mano, no hay problema, podemos parar en cualquier momento. Lo último que tengo que decir son los mecanismos de gestión emocional. Ojo, porque esto es importante y porque esto cierra con la formación. Principalmente porque normalmente las personas no utilizan generalizaciones porque sean malas personas. No, normalmente las personas no son malas porque sí, sino que debate es un entorno muy o donde está muy presente la competitividad tóxica, donde está muy presente la competitividad, donde está muy presente el estrés, donde está muy presente el juicio a uno mismo, la identidad está en tela de juicio en el momento en el que me tengo que poner 7 minutos a hablar con otra persona. Es por eso que la gestión emocional es lo más importante en debate para conseguir que seamos personas estables y reguladas y que permita que podamos entender las otras identidades que tienen otras personas. Esta equidad, o por lo menos yo, lo que creo es que cuando las personas están desreguladas es cuando más probabilidad hay de que existan y se construyan conflictos sociales. Y para eso, lo más importante es dar ejemplos. Mira,
cuando estás en un mundial de debate universitario, donde hay 9 rondas más eliminatorias, eh, lo que tienes es que a partir de la ronda 6 las personas están llorando por los pasillos. Principalmente porque es una actividad que efectivamente es dolorosa, complicada y que nos pone en riesgo a nosotras mismas en el momento en el que nos tenemos que enfrentar a nuestros mayores miedos, nuestras mayores dudas, nuestros mayores juicios contra nosotros mismos. Lo que hace entonces es que nosotros seamos nuestro peor juez, el que siempre nos va a evaluar peor y el que siempre va a hacer que nos sintamos inseguros ante un escenario donde sentimos que estamos en riesgo y que nos estamos poniendo en riesgo. Es por eso que es importante no solo entender la dinámica social que explicaba antes. Yo hago que otras personas se sientan seguras y el entorno social necesita ser seguro en el momento en el que otras personas están seguras. Para eso es importante entonces que identifiquemos dos cosas. Lo primero es cómo me cuido y lo segundo es entender cómo cuido a otras personas. Os voy a dar 3 y 3 en cada una de las cosas para que entendáis cómo hay muchas formas de regularse emocionalmente en debate, pero de nuevo, Equidad siempre está para apoyar a esa regulación emocional y va a ser mi objetivo como Equidad Mundial responder ante esas necesidades. Es importante entender que la regulación emocional hace que tengamos más seguridad, no solo a la hora de dar discursos, sino a la hora de entender que debates es un entorno inseguro y que nos podemos posicionar ante ello de forma correcta y adecuada. Me tengo que cuidar tomando distancia emocional de las cosas que digo dentro de los discursos, porque si no me estoy poniendo en riesgo con mis propios discursos. Si yo doy un discurso sobre algo que me involucra emocionalmente e identitariamente y no reconozco que eso me puede hacer daño, lo que estoy haciendo es ponerme enfrente de un público 7 minutos a decir algo que me importa mucho y que está sometido a juicio por parte de las personas juezas. Equidad ya está para proteger eso y que ciertas cosas se tengan que como matizar, hablar y discutir en entornos que no sean tan estresantes como efectivamente es debate. Pero es importante que las personas reconozcan, uno, cuando algo te afecta, cuando existen esas identidades que se ponen en juicio y cómo o cuándo en sala yo puedo estar en riesgo. Para eso es importante buscar apoyo, equidad, amistades o espacios de contención donde yo me pueda regular. Porque si no, en un torneo, o sobre todo en un torneo como el Mundial, va a llegar la ronda 6 y voy a despersonalizarme, voy a no saber dónde estoy, voy a querer llorar en cada momento. Porque si me dan un mal resultado, si me dan una mala justificación o si me dan una cosa que me daña o me hacen una cosa que me daña, me voy a descomponer como persona. Para mantenernos estables, necesitamos entonces saber cómo nos mantenemos regulados. La mayor o la mejor recomendación que os puedo dar como persona para que podamos dar mejor discurso, para que podamos posicionarnos mejor dentro de debate, es siempre, siempre, siempre tener tiempo de desconexión entre las rondas. Aunque sea un torneo, sobre todo un torneo tan exigente como CEMUDE, el hecho de que pensemos y recapacitemos en qué necesitamos y qué podemos hacer por estar mejor nosotros, ponernos música, responder ante nuestras necesidades, hablar con otras personas, tocar la hierba, respirar, mirar al sol, cualquier cosa entre las rondas, lo que va a hacer es que entremos en la siguiente ronda como en la zona, ¿no? Seguros, estables, tomando distancia emocional con el discurso, con lo que es debate. Un debate puede ser muy dañino, pero debate también puede ser muy constructivo cuando buscamos siempre el objetivo de encontrar herramientas ahora que nos puedan servir para el futuro y que si ahora hay cosas que nos generan y construyen un problema o nos dan inseguridad, en el futuro, cuando estemos en una entrevista de trabajo, más inseguridad nos van a dar. Todas las herramientas que podamos sacar ahora va a hacer que en el futuro tengamos mejores herramientas, mejores capacidades de gestión y mejores formas de involucrarnos con nuestras inseguridades que siempre vamos a tener para enfrentar mejor nuestro día a día como personas, como trabajadoras o como líderes en tal caso. Y lo segundo, más allá de entender qué es lo que yo necesito y relacionarme con entornos que sean adecuados y me garanticen la estabilidad dentro de los espacios de debate, necesito saber cómo cuido a otras personas. Porque al igual que yo soy importante para mí mismo, la otra persona con la que estoy también está insegura, también me puede dañar. Por eso, cuando una persona dice
o hace generalizaciones dentro de un discurso, muchas veces es porque está nerviosa, porque no se ha podido controlar y porque esos heurísticos, esos atajos mentales han permitido que florezcan en debate. Esta relación con el otro es importante para entender que lo que yo haga con respecto a otras personas también puede potenciar a otras personas o dañar a otras personas. Eso hace que siempre que yo busque no minimizar experiencias de las otras personas, preguntar o hacer trigger warnings antes de hablar de temáticas sensibles, escuchar sin juzgar o sin hacer atribuciones personales. Lo que yo lo estoy defendiendo porque me ha tocado defenderlo, no porque necesariamente lo piense. La otra persona no es más tonta o menos tonta por estarlo defendiendo de una forma. Lo más probable es que posiblemente no sepa. Hay que posicionarse también de forma empática ante ello e informarse sobre las temáticas sociales para deconstruir las generalizaciones, es lo que siempre va a hacer que yo me pueda proteger a mí mismo teniendo información clara sobre cómo me tengo que proteger a mí para no exponerme emocionalmente e identitariamente ponerme en riesgo, pero también ser capaz de cuidar a otras personas para que esas personas no se tengan que enfrentar a situaciones dolorosas. Creo que nadie en un espacio donde todos reconocemos que es complicado, donde hemos invertido mucho esfuerzo, mucho dinero y mucho tiempo, se vaya al garete porque no haya mecanismos de empatía. Esos mecanismos de empatía tienen que ser la bottom line para que todas las personas puedan desarrollarse al máximo dentro de los espacios de debate. No solo es lo que va a garantizar siempre equidad, sino que todas las personas, en la medida en la que se involucren con eso, van a garantizar que haya un mejor desarrollo en debate, un mejor desarrollo de las personas con menos experiencia y que esas brechas de nivel no se manifiesten vulnerando siempre a las personas novatas. Cuando somos conscientes de ello, evitamos que las dinámicas repliquen situaciones de violencia. Cuando esto lo tenemos garantizado, conseguimos siempre unos mejores entornos de debate. En el fondo, lo que quiero con esta formación es debatir con equidad presente, no limita el discurso. Lo que hace es dignificar y potenciar cómo las personas se posicionan ante el debate. Escuchar sin juzgar y preguntar siempre, siempre, siempre va a ser algo que debemos hacer porque hace que las identidades no estén en disputa y se pueda argumentar sin poner a las personas en riesgo. Eh, Esta es toda la formación y todo lo que tengo para daros. De nuevo, esto es muy teórico, porque creo que equidad tiene que ser teórica para luego particularizarlo en cada uno de los casos e informarse sobre este tipo de dinámicas es importante para construir un mejor circuito. Espero haber sido una buena introducción a lo que es equidad. Sé que no me he ido tanto a procesos de fondo como situaciones de forma, que es lo que termina afectando en los torneos, pero de nuevo quiero quedarme a disposición para que podáis siempre saber que equidad está presente y que equidad está para garantizar la estabilidad y la seguridad de todas las personas. Espero que esta formación haya sido profunda, pero también accesible para que se pudiera entender. Sé que hay muchas cosas que son complicadas, sobre todo para personas que no se dedican a ello, pero en el fondo creo que esta es la mejor aproximación que puedo hacer de equidad y lo que mejor puede garantizar que todos los espacios sean seguros y dar herramientas a las personas para asegurar y explicar cómo se tienen que hacer seguros los espacios. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y me quiero poner a disposición, puedo dejaros mi teléfono o puedo daros mi Instagram o lo que necesitéis para poder conversar lo que queráis. Y eso, cualquier duda que tengáis, hablad ahora o podemos conversarlo, podemos dejar aquí la presentación o lo que necesitéis, pero espero que haya sido profunda y suficiente para hacer llegar a equidad, hacer llegar a las personas, equidad a las personas. Ha sido un placer, la verdad.